Yo, la verdad, no era mi intención empezar así, pero yo creo que lo justo también me vas a permitir, Andrea, que haga algunas correcciones y algunas precisiones, porque si hablamos, y creo que hay que ser justos también con cómo han transcurrido las cosas, ¿no? Y esta casa, al final, es testigo de cómo transcurren las cosas, porque ese pacto de Estado contra la violencia de género pues es un compromiso de un presidente llamado Mariano Rajoy en un debate de investidura, que luego avanzó con una proposición no de ley del Partido Socialista, que fue enmendada por el Partido Popular y que a partir de ahí se sumaron muchos grupos. Creo que ese es el transcurso, o por lo menos yo creo que también hay que ser claros en esos. Se habla de dónde estamos o de dónde venimos o cuáles son los retos que tenemos por delante o cuál es la agenda, ¿no? La agenda política o la agenda parlamentaria. A mí me gustaría decir y poder decir aquí que tenemos una agenda parlamentaria por delante donde estamos hablando y que están siendo protagonistas fundamentalmente la agenda de cómo conciliar en España y fundamentalmente cómo conciliar las mujeres españolas para que podamos conseguir de esa manera, desde la conciliación, también acabar con esa brecha de género, esa brecha salarial que nos lastra a todas. Pero la realidad es que eso no está en la agenda parlamentaria con el protagonismo que tendría que estar. Sí que nuestro partido, el Partido Popular, hemos registrado una proposición de ley para abordar la conciliación y creemos que debe abordarse teniendo en cuenta, por un lado, pues la gratuidad del 0 a 3. La educación infantil es una de las claves para que podamos seguir avanzando en esa gratuidad, en esa conciliación, que no es solo un problema de las mujeres, es de la sociedad en su conjunto, pero que evidentemente a quien más nos está afectando es a las mujeres y los datos están ahí, ¿no? Cuando el 74% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, evidentemente nos tenemos que preguntar el por qué. Y las claves y el análisis de los datos nos dicen que es porque no se encuentra un trabajo, un empleo a tiempo completo, pero también por el cuidado de hijos y familiares, con lo cual estamos evidenciando que hace falta conciliación para que podamos seguir avanzando en una igualdad que todavía no es real y, por tanto, no es efectiva. No solo el 0 a 3, hay que seguir avanzando en los permisos de paternidad y de maternidad con una ampliación de los mismos. Y aquí me gustaría también no solo plantear esa ampliación de las semanas de permisos, que deben reconocerse, sino también abogar por algo, y hoy alzaban la voz, yo lo he podido leer a través de los medios de comunicación, las familias monoparentales, ¿no? Es decir, porque fundamentalmente hay mujeres que tienen menos derechos sus hijos que aquellos hijos que han nacido en familias donde hay dos progenitores, ¿no? Y eso también es necesario para hacer posible esa conciliación y ese deseo de ser madre y de ser padre que tienen muchos españoles y que reconocen que no lo pueden ver cumplido. Y esas políticas de conciliación son las que pueden ayudar y pueden ser el instrumento útil para que se pueda conseguir esa igualdad. Pasa efectivamente por la flexibilidad de la que habéis hablado en la introducción y pasa también por esa desconexión digital que sí es cierto que está reconocida como derecho, pero a la que todavía le falta mucho camino para que pueda ser una realidad en una sociedad tan digitalizada, pero que la desconexión no es una realidad y eso con la conciliación pues tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que tenemos mucho camino por delante y dentro de esa agenda creo que hay cosas en las que se está fallando o se ha fallado. Y si vamos a la pasada legislatura, creo que legislar de una manera superficial, no teniendo en cuenta lo que opinan los expertos o aquello que los expertos nos dicen en informes, tienen consecuencias para las mujeres. Y la llamada ley del solo sí es sí ha tenido consecuencias muy negativas para las mujeres españolas. Y lo tuvo porque legislar es una cosa de una alta responsabilidad y nos tiene que llevar a contar con los mejores en el asesoramiento también parlamentario para que la legislación acompañe de calidad y, por tanto, de unos efectos y, por otro lado, a saber que la toma de decisiones a la hora de votar una enmienda o ratificar un texto pues tiene que contar con el rigor de conocer las consecuencias de todo aquello que se va a aprobar. Y esto ha fallado. Y ha fallado porque, si no, no se hubiera aprobado una ley que ha permitido que más de 1.400 violadores hayan visto reducidas sus condenas e incluso muchos de ellos hayan sido puestos en libertad.